Recopilación de todos los vídeos de la lucha de los encomenderos por la perpetuidad de las encomiendas. Debates y posiciones. Pueden saltar del capítulo en la barra de tiempo. Segunda parte: en busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial, 1542, 1570, Eugenia Bridiquina Silvia Arce. 9. La lucha de los encomenderos por la perpetuidad de las encomiendas. Debates y posiciones. Las acciones de los encomenderos. A mediados del siglo XVI, los encomenderos empezaron el largo y complejo forcejeo por la perpetuidad de las encomiendas que marcó la historia colonial indiana del siglo XVI. Barnadas, 1973. Como ningún otro, este tema mostró la tensión entre distintos proyectos que circulaban en la sociedad colonial. Aunque los encomenderos modificaron el discurso jurídico empleado en el proyecto pizarrista en el Perú y presentaron nuevos argumentos en torno a la perpetuidad, en 1550, los vecinos de La Plata mandaron a los procuradores a la corte regia afirmando que los indios estarían mejor doctrinados y más bien tratados y relevados si estuvieran dentro de encomiendas perpetuas. Posteriormente, entre los argumentos utilizados, se mencionó la necesidad de pacificar a los españoles, además de los beneficios a la corona, la colonización y otros. En Charcas, los cabildos de las ciudades de La Plata y de La Paz eran los más arduos defensores de la perpetuidad de las encomiendas. Los encomenderos tenían poderosos aliados como Fray Tomás de San Martín, que llevó las súplicas de sus amistades a España. A su vez, los encomenderos limeños formaron una embajada para negociar la perpetuidad, valiéndose de sus méritos en la pacificación de la sublevación del ambicioso Hernández Girón, que levantó sus banderas en defensa de los mismos privilegios a los que ellos aspiraban. Posteriormente, entre los defensores de los encomenderos se encontraban los célebres funcionarios Juan de Matienzo y Polo de Ondegardo. Por otro lado, en algunos casos, los propios encomenderos cambiaron radicalmente de posición en torno a la perpetuidad. Por ejemplo, Lorenzo de Aldana, que era parte del grupo de encomenderos mineros partidarios de la perpetuidad, dio giro radical en su posición, cuando ordenó en su testamento restituir el repartimiento paria capinota a favor de los indios del Río. 2005. Al respecto, la corona tuvo que tomar algunas medidas, identificadas por Barnadas, 1973, por un lado, proteger los derechos de los indígenas y, por otro, satisfacer las demandas de los conquistadores, frenando sus anhelos de autonomía. Aquello ocurrió en el marco de las crecientes necesidades financieras del imperio de Felipe II. Este interés económico hizo que se evaluara la propuesta de los encomenderos, que ofrecieron 7.500.000 ducados a la corona. Pero, los investigadores tienen dudas acerca de la capacidad de pago de los encomenderos y de la posibilidad de reunir esta suma, incluso reuniéndola en varias ciudades. A la ciudad de La Paz le tocaba pagar 816.000 ducados y a La Plata, 1.200.000. Finalmente, los propios cabildos reconocieron la incapacidad financiera de los encomenderos para cumplir con dicha propuesta. La corona estuvo muy cerca de aceptar la perpetuidad. En 1561, se produjo el reemplazo del virrey conde de Nieva por el virrey marqués de Cañete, que mandó a los comisarios investigar sobre la posibilidad tanto de la perpetuidad como la de recaudar la mayor cantidad de dinero para el fisco, negociando con los encomenderos, con los pretendientes o con las autoridades indígenas. Se buscaba las mejores ofertas, pero también las que no amenazaran la situación política. Polo de Ondegardo era el encargado de estudiar la posición de los curacas acerca de la perpetuidad y, por otro lado, la posibilidad económica de los encomenderos de poder realmente pagar a la corona, consultando con los procuradores limeños. Anteriormente, algunos encomenderos intentaron negociar con las autoridades étnicas.
prometiendo dejar la perpetuidad a cambio de una suma elevada. Por su parte, algunos funcionarios también calcularon que el Estado podía obtener de los indios contrarios al proyecto de perpetuidad la suma deseada. La complejidad de la situación y el amplio conjunto de actores involucrados no dejaban tomar medidas definitivas, puesto que cualquiera de ellas podía traer consecuencias indeseables para el Estado. Si la perpetuidad podía fortalecer el estamento de los encomenderos, la inmediata puesta de los indios en manos de la corona podía provocar una nueva revuelta. Frente a esta situación, se hizo patente el tercer proyecto, el de la Iglesia. Si bien, en 1540, este proyecto coincidía en parte con el de la corona en materia de la defensa del indio, expresada en las leyes nuevas. Luego, el partido lascasiano se movilizó frente al peligro que representaban los encomenderos. En 1555, Bartolomé de las Casas pidió que se designara procurador de los indígenas al limeño Diego de Ocampo, mientras que Fray Domingo de Santo Tomás decidió residir en España desde 1555 hasta 1561 para influir sobre las decisiones tomadas al respecto. Debido a la presencia de los comisarios en el Perú, el dominico regresó al virreinato para persuadir a los indígenas del peligro de la perpetuidad y de la urgencia de pagar a la corona, si fuera necesario. Con este fin, se realizaron también visitas a los repartimientos con los comisarios que, a su vez, intentaban convencer a los indígenas de las ventajas de la perpetuidad. En este contexto se produjo una reunión en la población de Mama, reducción de San Pedro de Mama, a 7 leguas de Lima, en 1562. Allí, una asamblea de caciques de todo el Perú resolvió, con Fray Domingo de Santo Tomás, proponer al Consejo de Indias la extinción de las encomiendas a cambio de un autogobierno indígena con considerable gravamen impositivo. Según Platt, hubo otras reuniones de este tipo en el virreinato. Los dominicos Santo Tomás, Jerónimo de Loaiza y Bartolomé de las Casas comunicaron la propuesta al rey de España. Los debates sobre la perpetuidad dejaron aflorar temores respecto a la resistencia inca que se mantenía en Vilcabamba y, en 1564, la Audiencia de La Plata discutió las medidas de seguridad que se debía adoptar contra los posibles excesos de los indios en Potosí, ciudad donde se estableció también el poder de la élite incaica. Medinaceli, 2008. El rey, entonces, realizó varias consultas colectivas y convocó las juntas compuestas por los funcionarios del Estado y de la Iglesia en varias oportunidades, con el fin de encontrar la respuesta a lo que estaba sucediendo en el Perú. Después de la célebre Junta de Valladolid, 1550-1551, donde se destacó la actuación de Bartolomé de las Casas, Fray Tomás de San Martín y Pedro de la Gasca en contra de la perpetuidad, se produjeron arduos debates en la Junta de 1556 y prevaleció la oposición a la perpetuidad, aunque la Junta de 1568 la aceptó parcialmente. La de 1579 expresó una opinión favorable a la concesión perpetua de las encomiendas. Sin embargo, los debates quedaron inconclusos, ninguna propuesta fue aceptada ni rechazada. Figura 32. Juan de Matienzo, 1520-1579, jurista y oidor, oriundo de la región de Santander, estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, trabajó en la Cancillería de Valladolid y fue propuesto para la recién creada Audiencia de Charcas. Tuvo 10 hijos y en Charcas vivió modestamente. Además, tuvo muchas roces con sus colegas de la audiencia. Fue uno de los asesores predilectos del virrey Toledo y nombrado corregidor de Potosí. A él se le atribuye la autoría de varios aspectos de las reformas de Toledo. Sin embargo, su lado más humano se refleja en las aficiones como el juego de cañas, las veladas musicales y coreográficas y la pasión por el ajedrez. Barnadas, 2002, 166.
Fuente: http://www.josefinamatienzo8metros.com/Juan HTM. La política de la corona. Después de las guerras civiles, más de 3.000 aventureros que seguían en el virreinato exigían retribución por sus servicios militares prestados a la corona, reales o imaginarios, y conformaron grupos dispuestos a involucrarse en cualquier lance. Surgió una gran tensión entre los poseedores de encomiendas, denominados instalados, y los que tan solo aspiraban a tenerlas por sus méritos, llamados pretendientes o pretensores. Como las encomiendas seguían siendo la forma de pago esperada, la presión ejercida por estos grupos obligaba a la corona a multiplicar los repartimientos. Aún así, se producía el fenómeno de taponamientos, una especie de overbooking. Cuando la masa de mercedes disponible no satisfacía la cantidad de los aspirantes. Frente a esta situación, la corona buscó la manera de controlar los apetitos de este grupo a la vez vulnerable y amenazador. Por un lado, se seguía otorgando encomiendas, desarrollando una política de desmembramiento de las mismas para prevenir su concentración en manos de pocas personas. Noejovich, 2009, 59, sostiene que hubo, hacia fines del siglo XVI, un incremento de la cantidad de las encomiendas en el virreinato acompañado con la disminución de las tasas fruto de una política de moderación orientada por la corona. Por otro lado, se introdujo el sistema de situaciones o asientos. Las situaciones o rentas se concedían sobre los repartimientos vacos, es decir, sobre los que estaban temporalmente en manos de la corona por muerte o destitución del usufructuario anterior. Debido a la constante presión de los pretendientes, el virrey Cañete Andrés Hurtado de Mendoza, 1556 a 1560, otorgó generosamente estas situaciones. Sin embargo, según Barnadas, 1973, en Charcas, el monto de estas situaciones solo llegaba a 68 pesos. Esta política fue profundizada el virrey Conde de Nieva, pero fue una medida temporal para la corona. El presidente de la Audiencia de Lima, García de Castro, 1564 a 1569, anuló muchas situaciones y se abstuvo de conceder nuevas. El sistema del asiento se utilizaba cuando un encomendero regresaba y se instalaba en España. Se consideraba que su repartimiento estaba vaco. La corona establecía un contrato con el encomendero, estipulaba la duración, el reparto de los frutos de la encomienda, la forma de cobro y circunstancias previsibles: muerte, sucesión. Con la adjudicación de los asientos se pretendía aliviar la presión de los pretendientes. Sin embargo, estos calificaron esta política como una maniobra conjunta de la corona y de los encomenderos. Consideramos que la estrategia más importante que utilizó la corona para paliar la tensión era dejar a los instalados como a los pretendientes sin base económica ni política, realizando una paulatina y casi natural reincorporación de los repartimientos al fisco. De hecho, por ejemplo, ya entre 1553 y 1556, muchos de los repartimientos Caracara y Charcas pasaron a cabeza de su majestad, es decir, a la corona. Así, a la muerte de Pedro de Hinojosa, su encomienda en Macha, cabecera principal de los Caracara, pasó a depender de la corona al igual que la de Alonso de Montemayor. Lo mismo sucedió después de la muerte del encomendero Pablo de Meneses, su encomienda pasó a Córdoba y a Bernardino de Meneses y luego a la corona. El resto de los repartimientos de la antigua Federación Charca pasaron a la corona hasta 1572. Platt, el al. 2006. Sostienen que el hecho de que algunas de las encomiendas dejaron de existir permitió que los Malcus negociaran con el poder colonial, manteniendo su riqueza y poder como señores naturales. Hacia 1575, por lo menos 23 repartimientos de Charcas, sobre 67,
habían pasado a la corona. De acuerdo a Bernadas, 1973, la corona apostó por establecer un mayor control y la centralización del poder sobre los territorios que se encontraban en el proceso de colonización, apoyándose, además, en el aparato burocrático del Estado y de la Iglesia. Sin embargo, el proceso de la extinción de las encomiendas no fue uniforme porque en La Paz se siguió dando concesiones en épocas más tardías. Efectivamente, en esta región los virreyes Marqués de Cañete, 1556 a 1561, y Conde de Nieva, 1561 a 1564, distribuyeron nuevas encomiendas para sus clientes. En la década de 1560 se produjo la asignación de los repartimientos vacos y aparecieron nuevas figuras o encomenderos tardíos cuyas mercedes estuvieron vigentes hasta mediados del siglo XV y muchos de ellos eran nobles españoles que no radicaban en el territorio del Perú y sus encomiendas se convirtieron en rentas monetarias. Se observa también el proceso de transformación de señores indios a nobles rentistas, puesto que habían perdido la jurisdicción en primera instancia a manos de los corregidores, pero siguieron cobrando, en mano propia o por sus apoderados, las rentas ya absolutamente monetizadas. Morrone, 2012. Este fenómeno puede ser considerado como otra maniobra de la corona para extinguir el grupo encomendero en el Perú. Otro mecanismo para limitar el poder de los encomenderos fue el debilitamiento y la disolución del vínculo personal entre los indios y el encomendero. Desde 1555, se impidió que los encomenderos vivieran entre los encomendados, aunque en el pasado, era obligatorio que establecieran su residencia entre los indios. Este fue un paso arriesgado para la corona, puesto que enormes espacios se quedaron sin representantes del Estado y se confirió el poder político a los religiosos, teniendo nuevamente que confundir el poder religioso con el político al delegar, inversamente de lo que había sucedido con los encomenderos, la autoridad judicial evangelizadores que, en muchos casos, se apropiaron por 2 décadas de forma plena y ostentosa de esa prerrogativa. Estensoro, 2003. 41. Sin embargo, según Schramm, la mayoría de encomenderos residía en La Plata y tan solo algunos mantenían contactos frecuentes con los indígenas, confiriendo esta obligación a sus representantes, apoderados o a la servidumbre, es decir, la gente pequeña, de manera que, los indígenas conocían la civilización española sobre todo a través de los niveles sociales inferiores de la sociedad colonial y las primeras influencias importantes que cambiarían su propia cultura provenían, más que todo, de la cultura española popular y no tanto de la alta sociedad. Schramm, 2012, 55. Este fenómeno dio pie a que algunos de estos antiguos administradores de los encomenderos se convirtieran en propietarios de tierras de ganado, haciendo a veces competencia a sus antiguos amos. Estas iniciativas encontraron apoyo por parte de la corona que empezaba a promover la política de colonización. En el Perú, el virrey Márquez de Cañete, 1556 a 1561, concedió tierras a muchos españoles mientras que el propio Felipe II, desde España, impulsó el repartimiento de tierras a los agricultores españoles con el fin de extender la colonización y mermar el poder de los encomenderos. Los soldados que se quedaron sin amos y sin ocupación después de que terminaron las acciones bélicas, así como los pretendientes, los nuevos migrantes de la península, resultaron favorecidos por esta política. Como observó Asado Aurian, 1983, los chacareros o dueños de las chácaras, pequeñas propiedades, junto con los mineros, constituyeron el pilar fundamental del Estado colonial. La formación de este nuevo grupo social de pobladores se convirtió en el contrapeso al poder de los encomenderos.
En 1565, el establecimiento de los corregidores indios por parte del gobernador licenciado García de Castro significó un nuevo avance del poder central sobre los encomenderos. Puesto que se logró disminuir su poder, los corregidores en calidad de empleados asalariados de la corona ya estaban enviando desde sus jurisdicciones las cantidades requeridas de mitallos hacia Potosí en lugar de los encomenderos que dependían de estos mismos trabajadores para su sustento. Un nuevo modelo económico requería un nuevo modelo político. En este nuevo esquema, los corregidores y la recién creada Audiencia Real de La Plata pasaron a ejercer el papel que la política colonial les había asignado en materia administrativa. Autores del tomo 2. Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medina Selly González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.